Un mesocosmos para determinar el efecto de la contaminación sobre las comunidades de organismos de los ríos. Los mesocosmos son sistemas que intentan modelar en un espacio reducido y en condiciones controladas lo que ocurre en un ecosistema natural. La utilización de un mesocosmos permite esclarecer los cambios complejos que se producen en un ecosistema. Dentro del marco del proyecto SOSTAQUA, que tiene como objetivo evaluar los efectos de la reutilización de las aguas sobre los ecosistemas acuáticos, se ha diseñado un mesocosmos para entender mejor los efectos de los vertidos de aguas residuales en la comunidad de organismos que viven en los ríos. El mesocosmos SOSTAQUA consiste en un conjunto de canales de flujo abierto a los que se puede introducir tanto agua del río como la de una depuradora con diferentes grados de dilución y con varias réplicas para cada tratamiento. La instalación se situó dentro del recinto de la depuradora de Balsareny, Barcelona, gracias al fácil acceso al agua del río Llobregat y al agua tratada procedente de la propia Edar. La instalación se construyó en septiembre del 2009. 2 bombas sumergidas permiten captar las aguas hasta 2 depósitos. A la izquierda de la imagen, el depósito que contiene el agua del río y a la derecha el del agua tratada. El primer trabajo consistió en montar una estructura metálica para poder soportar los canales experimentales y los recipientes donde se realiza la mezcla de aguas limpias con las aguas residuales. A estos recipientes llegan 2 entradas, excepto en el control, donde solo llega agua del río, y el flujo de agua del río y de agua residual se controlan mediante llaves de paso. Cada uno de los recipientes tiene 3 salidas conectadas a un canal, por lo que tenemos siempre 3 réplicas de la misma dilución. Los canales tienen una ligera pendiente y el agua es recogida en un canal final de donde va el río, lo que permite tener un flujo abierto y eliminar los problemas de recirculación del agua que se producen habitualmente en los mesocosmos de flujo cerrado. Una vez comprobado que hidráulicamente el mesocosmos funcionaba, se añadieron a los canales una serie de piedras de tamaño adecuado para que fueran cubiertas por el agua. Cada caja está equipada con un filtro para retener las partículas gruesas. Inicialmente, durante los primeros 15 días, solo circulaba el agua del río para comprobar que el sistema funcionaba y para que las piedras fueran colonizadas por algas. Una vez colonizadas por las algas, los canales estaban listos para el primer experimento. Este consistió en evaluar el efecto de las aguas residuales sobre las algas que colonizaban las piedras y sobre una especie de macroinvertebrados resistente a la contaminación moderada o fuerte y que se halla presente en el río, el Trichoptero hydropsiche exocellata. Las larvas de Trichoptero se recogen en el río cercano de forma individual, procurando que su tamaño sea similar, solo larvas grandes, y se trasladan rápidamente a los canales. En cada uno de los canales se introduce un número similar de larvas. Las larvas se introducen cuando solo circula agua del río por el canal. Lo primero que hay que controlar es que las larvas se fijan a las piedras y no derivan. En caso de que lo hagan, serán en las cestas que se encuentran al final de cada canal que nos permiten estimar la deriva que se produce de forma natural o bien cuando introducimos el agua residual. Las larvas que derivaban en la cesta los primeros días fueron repuestas en el canal. Cuando la deriva se estabilizó, menos de una larva por día, se empezó el experimento con agua tratada de la depuradora en proporciones de 20, 5 y 1% del agua limpia. A lo largo del experimento se han muestreado la química, la comunidad de algas y la producción primaria, la deriva de las larvas introducidas y la comunidad de macroinvertebrados que ha colonizado naturalmente los canales. El mesocosmos SOSTAQUA permite estudios en flujo abierto de una duración media, semanas, que dan una mejor visión de lo que pasa en los ríos, tanto en el estudio de comunidades como de especies individuales respecto a mesocosmos de flujo cerrado. En el futuro se podrá experimentar no solo con el agua de la depuradora, sino con contaminantes específicos y sus efectos sobre las comunidades, aspecto menos conocido que los efectos sobre los organismos individuales.